Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, video que va a quedar de verdad interesante. Ahorita a última hora mientras repasaba qué había para grabar, que estuviera chévere, que estuviera relajado, me encontré con un clip absolutamente brutal en el que exponen a Lobo Carrasco, pero creo que puede pasarse perfectamente por cualquier mesicópata. Ojo porque el video es impresionante, se los voy a dejar sobre el final, porque creo que tiene toda la lógica del mundo y para los mesicópatas, créanme, que no les va a gustar nada lo que van a escuchar, pero creo que es una realidad absoluta. También vamos a aprovechar de ver unas cositas de Mbappé, quien ha sido eliminado. Vamos a escuchar algunas declaraciones que me han llamado mucho la atención. Creo que es interesante lo que comenta este chico. Y también vamos a colocar otras cosas aquí sobre el 10 del Barça. El señor este que yo les digo siempre que si fuera mi padre, a mí me daría vergüenza decir, este señor es mi papá porque es un personaje bastante peculiar. En fin, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y vamos a arrancar ya. Les prometo que antes de que empiece la temporada les tengo la introducción, así que una intro bien especial que vamos a hacer con, no sé, tal vez algunas imágenes de la 15 con la 14. No lo tengo muy claro todavía, ya lo veremos. Pero vamos a arrancar ya y vamos a arrancar con lo del Miguel Ángel Ruiz, el periodista este, vamos a llamarlo de alguna manera para no salirnos tanto del respeto, que se hace llamar el mismo el 10 del Barça y que, qué tipejo, definitivamente. Escuchemos esto. Venga, ¿qué vamos? Dice tres cerezas rojas que es del Atleti de Bilbao y nos dicen, Bilbao no se han tirado billetes al Barça, es falso, fueron 4 descerebrados, la gente en Bilbao no hace estas chorradas. Dicho esto, Nico se queda en Bilbao, no tenéis pasta para pagarlo. Pues te dice lo mismo que dice la caverna de Madrid, vamos, que no tenemos pasta. Gracias por tu comentario, lo de la pasta es tan sencillo como pagar la cláusula, que para eso sí va a haber dinero, si no ya lo verás en las próximas semanas. Y lo de los billetitos, te lo compro, es verdad, que son 4 descerebrados, pero 4 descerebrados que han dado una imagen muy mala vuestra y que tiraron muchos billetes porque allí se veían mucho y que hacen que gente como yo os haya cogido un asco acojonante. Así que lo que tenéis que hacer es ir a los 4 descerebrados esos y no permitir la próxima vez que tiren billetitos con un tema que todos sabemos, incluso tú, que es falso, como es el tema Negreira. Que sea todo de conflicto de interés y de lo que tú quieras, pero que no tiene nada que ver con los árbitros, que lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, incluso los propios madridistas. Lo que pasa es que les interesa para tapar sus vergüenzas. Sí. Pero que no tiene absolutamente nada que ver con los árbitros. Yo honestamente no tengo ni idea de qué voy a añadir, a acotar en este clip que acabamos de escuchar porque me he quedado bastante aturdido y de hecho es que nos ponemos a escuchar al detalle. Ha dicho una cantidad de estupideces. Yo siempre digo esto con Moy Llorons, con J. Jordi, con cualquiera de estos tipejos que estamos aquí hablando siempre y siempre repito lo mismo. No creo que se pueda decir más estupideces en tan poco tiempo y siempre llega uno de estos imbéciles y se supera. Es que no falta. Es increíble la cantidad de barbaridades que acabamos de escuchar. Incluso la gente, el tipo este del Athletic Club que le tira este comentario, le dice que eran 4 matados, 4 descerebrados los que tiraron estos billetes. Eso es totalmente falso y eso estaba repleto de billetes y que le cogieron asco. Es que es increíble. Le coge asco al que le acusa de corrupto por ser un corrupto. Es que me parece realmente de locos. Yo no me quiero enredar mucho más con este señor, solamente para que entiendan una cosa. Incluso dice que los madridistas sabemos que lo de Negreira es falso y que lo utilizamos para tapar vergüenzas. ¿Qué vergüenzas? No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a escuchar ahora lo de Kylian Mbappé, que también me pareció llamativo. Es una de las cosas que más me llama la atención de este hombre, de Kylian Mbappé, la autocrítica. Es bastante autocrítico, sobre todo bastante duro con él mismo. Entonces yo quiero que veamos este clip de un minutico tras la derrota contra España de Francia y en breve lo comentamos. On est tombé sur une bonne équipe, ils ont bien joué, nous on n'a pas été bons et donc ils ont fait un meilleur match que nous, donc eux vont en finale et nous on est éliminés là. C'est la réalité du football. Non, avant le match, on a pris comme ça. J'en avais ras-le-bol du masque. J'ai demandé au doc si je pouvais. Il m'a dit que c'était moi qui décidais et donc voilà. Comment tu juges ta compétition, Kylian? Bon, elle est difficile, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose. Je pense que voilà, l'année elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien et essayer de revenir très fort. C'était physique? A ver, ya ahí empieza a decir otras cosas, unos factores que pudieron haber afectado eso, aunque él bastante sensato analiza que no es una sola cosa, sino que vieron varias situaciones y bueno, yo creo que ha estado bastante acertado.
me parece increíble. Él acaba de decir claramente, mi Eurocopa ha sido un fracaso absoluto, aunque también añade que entre él y sus compañeros tenían las ganas, como seguramente es normal, de ganar la Eurocopa y que obviamente es un fracaso porque no ha salido nada bien. Me parece increíble también que este hombre se habló en algún momento que iba a jugar los Juegos Olímpicos. Es que era insostenible que el hecho de que Mbappé, con lo fundido que se le vio esta Eurocopa, terminara jugando los Juegos Olímpicos, que prácticamente se cruza con el inicio de la temporada, iba a llegar refundido. Así que bueno, por lo menos recapacitó en ese aspecto. Y bueno, vamos a ver si cómo podemos contar con él en lo que se viene, que va a ser una temporada que puede tener a equipos jugando 70 partidos. Estamos hablando de una absoluta locura. A mí me viene bien, al youtuber le viene bien que se jueguen 70 partidos una temporada por razones evidentes, pero es que es una absoluta demencia. Pero le quería colocar este clip porque me llamó la atención sobre todo el hecho de cómo hace autocrítica. Mi Eurocopa es un fracaso absoluto, lo dice tal cual. Muchachos, vamos a escuchar este clip que no lo quería dejar pasar por alto, que lo escuché hace, me lo mandó, creo que me lo mandó, no sé si me lo mandó Carlos o me lo mandó Jonathan por Instagram, pero me quedé loco porque este muchacho, yo no sé, esta gente no sé en dónde vive. Escuchen esto. Tienen que ser tiempos muy duros para los madridistas. Hay una diferencia actualmente de equipo entre Barcelona y Real Madrid. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Ferran Torres, ellos a Vinicius. Compárame a Ferran con Vinicius, ¿sabes? Muchísimo mejor Ferran. A Lamine Yamal con Mbappé. Ya quisieran tener a la mejor promesa del mundo, que es Lamine Yamal. A Fermín con Bellingham. Ya quisieran tener a Fermín, un jugador de la masía brutal. Madridistas, mucho ánimo, que algún día llegaréis a la cima como estamos nosotros. No ganamos títulos porque no queremos. Yo lo colocaba en un tweet y adjuntaba el video, muchachos, y me parece increíble, sobre todo el hecho de pensar, quiero pensar que este video que acabamos de escuchar, en el que un muchacho en una habitación, aparentemente en España, acaba de decirme que Fermín López es mejor que Bellingham, que Lamine Yamal es mejor que Kylian Mbappé y que Ferran Puto Torres, como le dice Iñaki Angulo, es mejor futbolista que Vinicius. No voy a añadir nada, de verdad, no es que no creo que ni siquiera valga la pena desgastar 30 segundos de mi vida en este pobre hombre. Lo que le dije el otro día, le dije que si necesitaba ayuda, que la buscara, que realmente hay muchos lugares donde puede acudir si tienes algún tipo de problema emocional. Y esto no lo estoy diciendo en broma, es que me preocupa el estado de salud de este chico. Lo digo con la mano en el corazón. El estado de salud mental de este señor que acabamos de escuchar me parece que está un poco lejos de ser normal. Vamos a cerrar este video con lo que les prometí. Lo del ojo carrasco es que esto me parece demoledor. Mira que hemos traído videos demoledores, pero yo creo que tiene que estar en el top 5 seguro. Escuchen estos 53 segundos espectaculares. Hay que evitar que el Balón de Oro sea Bellingham. ¿Cómo se evita eso? Carvajal. No, si no llega a la final, O ganándole la final. si no llega, Bellingham está descartado. para mis intereses, por Si ejemplo, Bellingham llega a la mejor final, que no llegue a la Bellingham final. llega a la final, Pues tiene chance. Si llega a la final puede ganar el Balón de Oro. Lo liquida, Aunque no gane. llega a la final puede ganar el Balón de Oro. Aunque no gane. Aunque Pero- no gane, sí. Modric en 2018 Sí, llega a pero la final del Mundial Del Mundial. y Hombre, tiene un peso muy grande. pierde el Mundial. contra Francia. Pero A mí me parece curioso esto porque dice que del mundial lo añade. Lo añade para hacer específico, pero ¿cuántas veces? No, mira, siguen escuchando el clip, no me quiero enredar, está espectacular. El Mundial. cuidado, si no, podría ser para. Ya te estoy viendo. Vinicius. Es que tienen miedo. Para Es que- James. Pero es que tienen miedo. James. Si Colombia gana la Copa América. Mira la cara de este hombre aquí. ¿Cómo? Si Colombia no, repito. gana la Copa América. ¿Cómo? James. Pero es que tienen miedo. James. Si Colombia gana la Copa América. James. ¿Cómo? Si Colombia gana la Copa América, James podría ganar. ¿Por qué no? Sí, Luego. Pero mira cómo cambia el discurso rápidamente. Es que se da cuenta de que lo van a ridiculizar y dice, ¿cómo? O sea, como para reírse, para que Yusuf se riera también y dijera que es un chiste. Pero rápidamente se da cuenta que si se ponía a decir que James no podía ganar el Balón de Oro, lo iban a dejar en ridículo de una manera increíble. Y me parece realmente brutal. Escuchen estos 6 segundos. A pesar de que la Liga, no ha hecho nada. Claro. Y ojo porque, Messi, por favor. precisamente por eso no Y mira que al final termina diciendo claro, porque es que, repito, fíjense bien, si quieren echen para atrás un poco el video y se van a fijar que él pensó que Josep se lo estaba diciendo en broma de alguna manera. Dice, ¿cómo? Y se para y todo, empieza a reírse y se da cuenta de que estuvo a punto de decir una estupidez y que le iban a dejar en muy mal lugar. Y él mismo decía al final decir, sí, claro, porque él sabe
que él va a ser el primero en hacerlo de la campañita. A mí, honestamente, ya esto del Balón de Oro me tiene aburrido y se los dije hace ya mes y medio, hace un mes prácticamente que empezaron las competiciones de selecciones y dije que gane Argentina, que gane el Balón de Oro Messi y la poca gente que le da credibilidad a este tipo de premios que ya se dé cuenta de una vez por todas. Es que incluso personas que son muy de Messi, lo vemos cuántas personas que son muy de Messi. Hemos escuchado en este canal diciendo que Messi probablemente de los 9 balones de oro le hubieran quitado 3 fácilmente. Es que es absolutamente increíble. Pero bueno, lo que les decía, ayer analizamos algo muy parecido. Da la sensación de que los méritos, por muy bajos que sean, va a depender siempre de cuánto marketing tenga un jugador o no. No me enredo mucho más, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.